Buenas noches con todos, bienvenidos. Feliz año 2025. Qué lindo verlos de nuevo a todos ustedes aquí y en este primer día donde vamos a iniciar nuestras clases de todos los martes, que ya los está extrañando. Estamos de vacaciones, pero la palabra de Dios es el alimento. Entonces, espero que hayan tenido bueno, sí, bonita celebración. Este año es un año especial, el año, ¿no?, del jubileo 2025, que alguien me dijo, vívelo con intensidad porque de repente es tu último jubileo. Me dejó pensando, es cada 25 años, pues, eso Claro. es verdad. Bueno, hay algunas personas nuevas acá que les damos la bienvenida. Las clases son dirigidas por nuestro profesor Manuel Pablo Fernandini, que él es economista, psicoanalista y biblioteca, que le diga los otros pergaminos, pero ya lo dije como a él le gusta. Eh, nuestro horario de clases es, como siempre, todos los martes de 8 a 9:30 de la noche. Y así va a ser siempre. Si nos extendemos un poquito, pues es 5 o 10 minutitos no más. Cuando no puedan asistir a la clase en vivo, que es lo bonito, porque ahí van a poder participar, van a poder preguntar, cualquier inquietud que tengan, es en vivo. Las clases también quedan grabadas y Manuel Pablo las coloca en su canal que tiene en YouTube, para que puedan acceder a él también, incluso a los que asistimos, para poder repasar la clase. También quiero decirles que en el WhatsApp se les dejó unas reglas en las que se les pide, por favor, si pudieran tener sus cámaras prendidas para poder conocernos, ¿no? Estamos en comunidad y también para Manuel Pablo, el profesor que quiere ver a sus alumnos, ¿no? Ese rostro que tienen ahí para conocernos y en participar también. Les pediría que sí tengan el micrófono apagado. Como les digo, en estos momentos yo no puedo controlar ahorita los micrófonos, pero sí ustedes me van a ayudar con eso. Cuando Manuel Pablo nos dé el pase para poder participar, ustedes para hacerlo pueden, a través de un iconito que tienen ustedes en en el Zoom, que es de una manito levantada. ¿Sí? En el caso que ustedes no lo puedan manejar como ahorita yo puedo ver ahorita una pantalla que hasta que vamos entrando me pueden hacer así, levantarme la manito en pantalla, entonces yo lo veo. Entonces se les va a asignar un orden, porque generalmente hay muchas manitas levantadas, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, como siempre, les pido de todo corazón, mire que estamos iniciando este año aquí en mi curso de Biblia, que nada los distraiga, que pongan todos sus sentidos plenos en esta clase y darle gracias al Señor que allanó nuestros caminos. Entonces, que ni el celular, ni la tele, ni la música que tengan los distraiga. Sepárense de él, el celular pónganlo en vibrador o si es posible, pues no lo tengan aquí. La idea es estar aquí para escudriñar. Y como siempre, vamos a ponernos en presencia del Señor para invocar al Espíritu Santo, para que sea Él quien dirija esta sesión de la mano de Manuel Pablo en unión de todas nosotros, ¿sí? Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, la verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Derrama tu brillantez sobre nuestro intelecto, disipa la oscuridad que nos cubre, la del pecado y la de la ignorancia. Concédenos una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método y facilidad para aprender, la lucidez para comprender y abundante gracia para expresarnos. Guía el comienzo de nuestro trabajo, dirige su progreso y llévalo a término con éxito. Esto te lo pedimos a través de Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, viviendo y reinando contigo y con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanitos, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta clase de día que se ha titulado en el flyer que han visto Una caminata por los Evangelios. Y le doy paso a Manuel Pablo para que nos explique cómo vamos a hacer. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katia. Hermano, muy buenas noches. Un abrazo grande para todos los hermanos con quienes continuamos desde el año pasado y una cordial bienvenida a los hermanos que se suman al grupo, que siempre son bienvenidos. Pero miren, qué ocasión esta de comenzar un nuevo año. Conversábamos con Katia y con Patti para que esta primera sesión nos signifique un repaso, un repaso global de lo que mal llamaríamos los evangelios, porque como vamos a puntualizar el día de hoy, se trata de un solo evangelio,
en cuatro versiones. Entonces, vamos a ver este tema. Una caminata por los evangelios, o lo que he llamado yo más precisamente aquí, el Evangelio de Jesús. Y vamos a explicar por qué, qué implica este nombre. Y miren, hermanos, he puesto como una glosa una pequeña frase súper conocida del gran San Jerónimo, que falleció en el año 420 de nuestra era. San Jerónimo tiene el gran mérito de haber sido quien tradujo la Biblia de los originales hebreo y griego al latín. Y Jerónimo compartió con nosotros esta frase que es enorme. Desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. ¿Qué mejor resumen de lo importante en lo que estamos comprometidos, hermanos? ¿Cuántos católicos hay que la Biblia la conocen de oídas? Sí, sé que existe, pero nunca la he tomado en mis manos, menos la he leído. Miren, el tema parece gracioso, parece de menor importancia, pero no lo es. Es, hermanos, de la mayor importancia, porque si estamos con San Jerónimo, reconocidísimo santo de la Iglesia, que en el siglo cuarto afirmó lo que compartimos. Desconocer la Biblia es desconocer a Jesús. Tremendo, 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 tremendo. Pero parece que nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Cuántos miles y miles de católicos que desconocen absolutamente de la Biblia y no se hacen ningún problema por ello? Entonces, justamente, nuestro propósito en esta reunión, que ya tiene más de año y medio, nuestro propósito es, hermanos, que como cristianos católicos nos acerquemos a la Biblia y la vayamos conociendo de poco en poco. Hasta el día de hoy, en el tiempo que hemos tomado, que fue parte del 2023 y todo el 2024, nos hemos dedicado, parece mentira, a los cuatro evangelios. Y la parte final del año 2024 estudiamos las cartas de San Juan, que recordamos son tres cartas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta la fecha? Trabajando ya más de un año, fácil. ¿Qué hemos visto? Cuatro evangelios y las cartas de Juan. Entonces, en esta reunión con la que empezamos este nuevo año 2025, lo que pretendo es este repaso, este volver a mirar el Evangelio, y va a servir de repaso para los que estamos caminando juntos todas las semanas y de una formal bienvenida a los hermanos que recién se suman. Como dijo muy bien Katia, cada reunión la grabamos. Al final de la reunión me tomo unos minutos en procesar y lo subo a YouTube y les comparto el enlace. De manera que tanto los que han estado en la clase y los que no, por alguna razón, tengan acceso a la grabación. Eso sirve de bastante, pues. Bueno, empecemos. Les digo, las participaciones de ustedes son bienvenidas. He preparado como tema especial para hoy diapositivas, que normalmente no usamos, ¿no? Lo que hacemos es leer la Biblia. Pero en este caso, estas diapositivas las vamos a ir presentando de una en una y cada una da pie a intervenciones. Entonces, siéntanse libres de participar. Bienvenidos. En primer lugar, hermanos, un rápido recordaris de lo que es el proceso de nuestra fe.
Y tenemos una primera larga etapa que es la que llamamos la promesa. Y esta etapa de la promesa se refleja y se recoge en lo que tenemos en nuestras Biblias como Antiguo Testamento. ¿Qué periodo cubre? Cubre desde la creación del mundo y la creación del hombre, Adán, y hasta Juan el Bautista. Ese es el periodo que cubre el Antiguo Testamento. Y luego tenemos lo que se conoce en nuestra iglesia como el acontecimiento Jesucristo. Y ese es el periodo mucho más corto que cubre la vida de Jesús y luego los primeros años que son tan gravitantes en la formación de la iglesia naciente. Entonces, si el periodo de la promesa dura casi 2000 años, el acontecimiento Jesucristo toma aproximadamente 100 años. Miren, 2000 años de Antiguo Testamento, 100 años de Nuevo Testamento. Y entre uno y otro, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos nuestra Biblia. Pero luego la historia continúa, ¿no? El acontecimiento Jesucristo cubre no solamente el tiempo de vida de Jesús en la tierra, sino a partir de su resurrección, las primeras décadas en las que ese acontecimiento es plasmado en papel, en negro sobre blanco, digamos, y entonces todo ese periodo, que cubre hasta el año 100, más o menos, es considerado ese tiempo del acontecimiento de Jesucristo. Y es el tiempo en que se escriben los libros del Nuevo Testamento. El último en escribirse, el Evangelio según Juan, aproximadamente año 100. Pero a partir de ahí, ¿qué sucede? A partir de ahí, ¿terminó la historia? Por supuesto que no. Sí, se cerró la Biblia, pero nuestra iglesia cobra vida en ese momento. Y tenemos una iglesia que tiene prácticamente 2000 años de vida, ¿no? Este devenir de la iglesia ya no se recoge en la Biblia, pero sí está en el magisterio de la iglesia. Está magníficamente recogido en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, esto como una primera mirada global a lo que estamos llamando el proceso de nuestra fe. No sé si alguien quisiera compartir, por favor, siéntase libre. ¿Desea participar? No veo manitos, Manuel. Ok, entonces continuamos. Sí. Bueno, en este repaso, en esta introducción, en este caminar por el Evangelio, de una manera tan por arribita, hay que definir algunas cosas. Y la primera que aparece es este término, el querigma, así como está escrito con K. Para algunos es una palabra absolutamente familiar. Para otros podrá parecer un término nuevo, pero es muy sencillo. Miren, y la figura que está sobre su mano derecha intenta graficarla, ¿no? Del cielo baja un altoparlante para que se escuche grande el anuncio. Querigma es un término griego que significa proclama o declaración y consiste en el anuncio solemne y público que hicieron los discípulos de Jesús, que el que había sido crucificado ha resucitado. Ese es el querigma.
Imaginemos la circunstancia, ¿no? Es Jesús, vivió entre nosotros, ha dado su vida por nosotros y ha muerto en la cruz. Y el primer anuncio que hacen los apóstoles, los testigos, es este. Ese que murió en la cruz ha resucitado. Hermanos, hermanas, ese es el primer anuncio. No era nada más complicado, era la gran noticia. El que murió en la cruz ha resucitado. Y anotamos como tercera viñeta, el querigma es la fuente y el núcleo del Evangelio. Vamos a ver rápidamente cómo se construyen las cosas al nivel que las tenemos hoy. Entonces, inicialmente es Jesús, su entrega, su pasión, su muerte, su resurrección y el anuncio de la resurrección. Y es el anuncio de la resurrección lo que en la teología cristiana conocemos como querigma. Está clarito, ¿no? Entonces luego aparece un siguiente concepto para tener todo bien claro. ¿Qué es la catequesis? Definimos el querigma como el primer anuncio. El que murió en la cruz ha resucitado. Pero luego la catequesis funde la tradición de Jesús y la tradición acerca de Jesús en lo que conocemos como la catequesis. Perdón un ratito. Hay un micrófono que está abierto, pero quiero acá cerrarlo. Ya lo apagó. Ya lo pongo. Entonces, la catequesis, para ir en orden, decía, ¿no? Uno, el querigma, es el primer anuncio, y luego la catequesis, es una instrucción más detallada que reciben aquellos que aceptan el querigma y se convierten en cristianismo. ¿Ok? Entonces vamos construyendo de una semillita, un querigma, a un mensaje un poquito más elaborado, la catequesis. Bueno, ese mensaje se ha ido elaborando en el tiempo más y más, y da lugar, justamente por ahí su nombre, las catequesis, da lugar a un conjunto de planteamientos de fe que dan pie al catecismo. Entonces, la relación de catequesis y catecismo es absoluta. Estamos. El catecismo es un libro hoy por hoy fundamental en nuestra iglesia. La versión que usamos es la versión oficial del año 1997 que mandó a preparar Juan Pablo II cuando era papa y que estuvo a cargo de un equipo dirigido en ese momento por el cardenal Joseph Ratzinger, quien después se convertiría en el Papa Benedicto XVI. Miren qué lujo, ¿no? Ese catecismo maravilloso que tengo por acá, pero supongo que todos lo conocen, no sé si lo alcanzan a ver ese libro verde, aunque hay otras ediciones. Sí, señor. El catecismo de la Iglesia Católica y concentra todo aquello en lo que creemos, toda la fe del católico. Este catecismo se ha ido elaborando por siglos. Hoy tenemos esta versión oficial, pero seguramente algunos de nosotros que somos mayores recordaremos cuando éramos niños había catecismo. Yo tengo uno lindo de mi colegio, del primero de primaria, y cómo es, yo estudié mucho antes de la publicación de este catecismo. Ya habían catecismos. Siempre en la iglesia han habido catecismos. Pero este esfuerzo de construir este documento maravilloso es inspiración de Juan Pablo II. Y no tuvo mejor eh, encargado que el cardenal Ratzinger, tremendo cerebro de la iglesia.
Entonces acá veo, está la manito de Graciano, ahí lo Graciano está entiendo. Sí, pidiendo la palabra. sí. Adelante, Graciano. Active su micro. Gracias. Buenas noches a todos los hermanos. Una consulta, Manuel Pablo, por favor. La primera frase dice, la tradición de Jesús y la tradición acerca de Jesús se fundieron. O sea, son dos fuentes diferentes de información que pasaron a formar la catequesis. Tradición de Jesús y tradición acerca de Jesús son dos fuentes, dos cosas diferentes. Sí, Gracias. buena pregunta y eso se va a explicar inmediatamente, pero muy pertinente, porque la tradición de Jesús es propiamente la vida de Jesús. Pero una vez que Jesús muere y resucita, lo que cuentan los apóstoles es una tradición acerca de Jesús, ¿no? Entonces, una es la propia vida de Jesús y lo que enseña con sus actos y con sus palabras y con su ejemplo, y otra es la tradición que acerca de Jesús hacen los apóstoles. Son dos. Estas se funden, como dice acá, se funden luego en la catequesis. Catequesis que se ha ido elaborando al punto de que a fines del siglo XX sale este texto que es un lujo de luz realmente extraordinario. Y el que tenga oportunidad, lea el catecismo y va a necesitar más que ayuda porque es duro, es muy denso. Es como, es como que fuera un alimento deshidratado. Y en la receta te dicen no lo comas directamente porque te empacha, ¿no? Agrégale un galón de agua. Entonces pones en un plato granitos y le agregas un galón de agua y recién se suelta. Pues eso se hace ingerible. Esa es la densidad del catecismo. Es una maravilla de documento. Está todo aquello en lo que creemos. Todo aquello en lo que creemos. Todo está respondido en el catecismo. Y de la manera más clara, pero como les digo, hay que estar advertido de que no es fácil, ¿no? Lo leo y digo, pucha, ¿quién se dedicó a esto? Es que es un alimento deshidratado. Le han quitado hasta la última gota de agua. Si quieres alimentarte con él, es un excelente alimento, pero tienes que agregarle bastante agua, lo dejas reposar y al día siguiente con tu cuchara como la avena y comes tu alimento, ¿no? Consciente de que es una maravilla, pero a la vez es difícil. A propósito, por eso les compartí, bueno, primero Katia compartió un curso que va a darse vía virtual desde la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, y luego les compartí yo un curso en 96 sesiones, nada menos, impartidas por el padre Carlos Rosel, que es una eminencia absoluta. 96 sesiones, cada una dura promedio 40 minutos. Imagínense si sumáramos cuántas horas, pero no se trata de ver las 96 como ver una telenovela, no. Yo diría, si ven una sesión al día, que es bastante, tienen para un poquito más de 3 meses de trabajo, imagínense. Y si no lo, y se ven una cada 2 días, tienen para 6 meses de trabajo, o sea, pero es el catecismo. Y el padre Carlos, en esa presentación que les compartí, explica todo el catecismo, todo, número por número. Bueno, entonces continuamos. Ya vimos el querigma, la catequesis, y entonces entramos al Evangelio. Y miren, sobre la mano izquierda tenemos una figurita con un muñeco chistoso que dice, qué buena noticia. Es que precisamente, hermanos, evangelio significa buena noticia. Es un término griego. Evangelium, buena noticia. Por eso viene la palabra ángel luego. No evangelio, ángel. El ángel es el portador de la buena noticia.
El ángel es el mensajero de Dios y calza perfectamente. Pero es que de ahí sale su nombre, ¿no? Evangelio, ángel, evangelion y angelion. Y añadimos en la diapositiva, ¿y cuál es esa buena noticia? Y decimos con énfasis, la buena noticia es Jesucristo. Aquí no hay ninguna duda. Acá no hay discusión, hermanos. ¿Cuál es ese evangelio? Que literalmente significa buena noticia. La buena noticia es Jesús. Entonces, acá un pequeño alto. Y nosotros tenemos la mala costumbre de hablar de cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Son cuatro evangelios? ¿Es que son cuatro buenas noticias? Si la buena noticia es Jesús, esa es la noticia. No hay cuatro buenas noticias, es una sola buena noticia, es un solo evangelio. Y por eso en las diapositivas le puse el evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús. Entonces, ¿cómo conciliamos que haya un evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas o de Juan? Lo vamos a ver en unos minutitos, ¿no? Porque decimos entonces, sin lugar a discusión, el evangelio es de Jesús. Pucha, qué problema, ¿no? Total, es de Jesús. ¿Y cómo es el de Mateo, el de Juan, el de Lucas o el de Marcos? Vamos a ver. Y en la tercera viñeta añadimos algo muy claro, pero también igual de enérgico. Y es que los evangelistas, que son estos cuatro autores inspirados que escribieron los evangelistas se propusieron dar a conocer a Jesús. A veces hablamos mal y decimos, yo tengo un hermano que es cristiano pero no católico. Ah, es evangelista. Pucha, que me da cólera a mí. Le digo, ¿qué? ¿Tienes un hermano que escribió un evangelio? Eso, por favor, grábenlo. Así grábenlo, escríbanlo 100 veces, ¿no? Evangelista es el que escribe un evangelio. Y solo son cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese hermanito tuyo del barrio, o medio pariente o lo que fuera, ¿es un evangelista? No, es un evangélico. Y esa es la palabra que debemos usar. Nosotros somos nosotros somos cristianos católicos y hay hermanos cristianos evangélicos. Ellos le llaman, son cristianos reformados, también dicen, ¿no? Nosotros le decimos protestantes, a ellos no les gusta. Entonces, más que protestar, ellos dicen que provocan una reforma, pero son evangélicos, en el nombre correcto, no son evangelistas. Esto, por favor, para su cultura básica, básica, básica. Y aprovecho de decirles, como ya lo hemos conversado con la mayoría, no caigamos en el mal hablar, ¿no? De decir, ellos son cristianos, yo soy católico. Eso es una barbaridad total, hermanos. ¿Por qué? Porque el católico es tanto y más cristiano que el evangélico. ¿Por qué dejamos de serlo? ¿Por qué les regalamos con tanta facilidad? Yo soy católico y tengo una amiga que es cristiana. O sea, tú no eres cristiana. Recontra que sí. Lo que pasa es que los cristianos somos católicos o los reformados, lo- los protestantes, los evangélicos, ¿no? Entonces, nosotros somos cristianos católicos. No nos confundamos nunca.
Y lo que añadí al final, que ya lo dije y lo repito para subrayarlo. ¿Cuál es el encargo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el trabajo de esos cuatro evangelistas? Dar a conocer a Jesús. Entonces los cuatro tienen, al final, un mismo propósito. Bueno, ahí, Katia, les doy la palabra. No sé si alguien quisiera comentar o plantear una duda o un alcance, como quisieran. Manuel Pablo, acá tengo una pregunta en el chat, que también, por cierto, me olvidé decirles, los que desean pueden hacer también sus preguntas por ahí, yo lo leo. Y me dice, ¿y los testigos de Jehová no son evangélicos? Esa es mi duda. Ya, los testigos de Jehová no son cristianos, así tajante. Es un tema que podríamos conversar en otro momento para ver si es que quieren más argumentos, pero les adelanto así tajantemente, el testigo de Jehová no es cristiano, así no grandazo, porque Jesús nos dice, y lo vamos a ver hoy día mismo, un gran encargo que nos da, sean testigos míos. ¿El testigo de Jehová es testigo de Jesús? No, su nombre lo indica, no son testigos de Jesús, son testigos de Jehová. Y Jehová es el nombre de Dios, mal dicho, ¿no? Porque el nombre es Yahvé. Entonces deberían decir, soy testigo de Yahvé, soy testigo de Dios Padre. ¿Y por qué no es testigo de Jesús? Porque Jesús no es Dios. Y ahí está el problema. Les digo, el otro día, nomás con ocasión de la Navidad, estaba en la puerta de mi edificio esperando un taxi y pasaron tres hermanitas que por la ropa dije son TJ, ¿no? Testigo de Jehová, al toque se les saca. Y estaba sentado en las gradas del edificio esperando esos taxis de aplicación y la hermana me dice, ¿puedo hablar con usted? Le digo, hermana, mire, la verdad, estoy esperando el taxi, pero si es algo breve, encantado. Sí, me dice, queríamos hablarle de Dios. Y les dije, discúlpeme, ustedes son testigos de Jehová, ¿no? Y me dijo, sí. Y yo le dije, yo soy cristiano, le dije, y bien difícil que nos entendamos. Y me dijo, pero yo también soy cristiana. Pobrecitas, tienen una confusión en el cerebro. Y yo le dije, no, hermanita. Y la agarré por donde sé que es el talón de Aquiles. Si tú las dejas hablar, te marean. Pero yo le dije, ¿quién es Jesús? Hermana, ¿quién es Jesús para ti? Pero contéstame, mira, el taxi va a venir. ¿Quién es Jesús para ti? Pobrecita. Se hizo un diálogo muy corto y puso su cara de 3 metros de largo y se fue. Como diciendo, ya estás perdido, me dijo, ¿no? Pero es que no pueden responder a eso, porque las desnudas. Hermana, ¿quién es Jesús para ti? Bueno, que no sé qué, que la mamá de Tarzán vino y dio una vuelta. Te meten un cuentazo. Y yo le dije, para mí Jesús es Dios. Y lo vamos a ver hoy día también. Para mí Jesús es Dios. ¿Tú puedes afirmar lo mismo? Y me dijo, no. No son testigos de Jesús, son testigos de Jehová. ¿Se dan cuenta? No es nuestra religión, no es nuestro cristianismo. El cristiano sigue a Jesús. El testigo de Jehová no sigue a Jesús. Y su Biblia, que se parece, tiene varios ahí, varios metinitos, que sería cuestión de dedicar algún día, si quieren, mucho más detalle. Bueno, eso, Katia, en relación al punto de los testigos de Jehová. En particular de los grupos que conocemos, les digo, hay dos grupos que no son cristianos, porque otros sí son adventistas, presbiterianos, etcétera, ¿no? Son cristianos no católicos. Pero los que no son cristianos son los testigos de Jehová y los mormones. La Iglesia de Jesucristo
de los santos de los últimos días. Ninguno de esos dos grupos es cristiano. Después, iglesias cristianas no católicas hay un montón, más de 2000, y me quedo corto, ¿no? Manuel Pablo, Graciano está pidiendo la palabra. Adelante, Graciano. Puede activar su micro. Gracias, Manuel Pablo. Muy interesante la aclaración que haces sobre los testigos de Jehová, segunda vez que te escucho y ahora lo entendí mejor. Y si no es abusar de la confianza y del tiempo, ¿qué es lo que dicen los mormones? ¿Por qué los podemos considerar como no cristianos? De forma breve nomás para no ocupar mucho tiempo. Gracias. Claro, también con cargo que se puede ampliar muchísimo, pero en resumen, resumen, los mormones piensan algo y lo plantean con toda frescura y contra nuestra idea y nuestra fe. Jesús vino una vez. Dios se revela en Jesús una vez, que fue el acontecimiento en la tierra de Israel, con su crucifixión y muerte en Jerusalén. Pero ¿qué dicen los mormones? Dicen que Jesús volvió a la tierra. ¿Dónde? En Estados Unidos. Y ahí empieza la historia. Ese es el origen. Jesús vivió una vez en la tierra de Israel y la segunda vez en la tierra de lo que después serían los Estados Unidos, ¿no? Y entonces ellos tienen una Biblia muy parecida a la nuestra, con sus entripaditos, pero tienen un libro en paralelo que se llama el Libro de Mormón, que cuenta la vida de Jesús en los Estados Unidos. Un vacilón son, de verdad. No hay que burlarse de nadie, ¿no? Pero a mí me da, no sé, una tierna sonrisa, o sea, pobrecito, ¿no? Claro, es una fe, miren, igual que en los testigos de Jehová, entre los mormones, hay gente muy buena, buenísima, generosa, solidaria, amorosa. No son mala gente. Algunos pueden ser unos perversos, pero la gran mayoría son gente linda, pero pobrecitos, pues. Les han contado el cuento chino, pero qué manera de ser tan ingeniosos. El tema da para largo, pero les digo en resumen, ¿no? Entonces, para los cristianos católicos, Jesús tiene una vida, que es la que conocemos y recogemos en nuestro Nuevo Testamento, ¿no? Para los mormones, Jesús vuelve a venir. O sea, la segunda venida de Jesús se da en los Estados Unidos. Un vacilón completo es. Entonces le llama Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Muy Mormones. bien. Manuel Pablo, Augusto quiere participar. Adelante, Augusto, bienvenido. Buenas noches. Y también hay otro grupo que, bueno, en el Perú es muy conocido, ¿no? Que son los llamados israelitas, ¿no? De Autocusi, ¿no? Y grupos similares, ¿no? Que también es otro grupo un poco distintivo. Y es una pena porque todos esos grupos se caracterizan por tener personas muy dedicadas a la fe que profesan, ¿no? Y yo creo que muchas de esas personas hubieran podido ser sacerdotes, monjas, con vocación real para dedicarse a, pero han sido captadas por estas sectas y yo creo que eso explica parte de la falta de vocaciones religiosas en los últimos tiempos, ¿no? Que muchas de las personas que realmente son dedicadas, que quieren dar su vida proclamarla a Dios, han sido captadas por estas sectas. Bien dicho, Augusto, ¿no? Y hay un dicho que no lo recuerdo exactamente, pero que rima, pero que dice algo así como que católico, católico más formado, protestante seguro. ¿No? Miren, ¿cuántos hermanos protestantes evangélicos
han sido y te lo cuentan. Yo fui católico, pero hasta que descubrí a Jesús y lo conocí, dicen, en la iglesia evangélica tal o cual. Es católico ignorante, futuro protestante. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Católico ignorante, futuro protestante. Ah, excelente. Esa es la frase. Que resume todo, ¿no? Y ese es un peligro, hermanos. O sea, si tenemos familiares, amigos cercanos que son católicos ignorantes, porque ignoran lo que estamos conversando, ahí tienes un seguro protestante. Si no, ¿por qué se van tantos de la iglesia nuestra a las tantas iglesias protestantes evangélicas? Es impresionante. Pero muy bien, entonces. Decíamos entonces que tenemos, hermanos, cuatro versiones del Evangelio. Si el Evangelio es uno solo, porque el Evangelio es la buena noticia y la buena noticia es Jesús, entonces no podemos decir que la buena noticia es Marcos, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan. La buena noticia es Jesús. Y lo que pasa es que estos cuatro caballeros, tremendas figuras, cada uno desde su trinchera, nos cuenta acerca de Jesús. Da su versión, da su testimonio de quién es Jesús, de qué vino a ser Jesús, de qué mensaje trajo al mundo. Entonces, cada uno contribuye de una manera importante, pero la manera correcta de mencionarlos no es decir Evangelio de Marcos o Evangelio de Mateo, etcétera. La manera correcta de referirte a ello es decir Evangelio según Marcos, Evangelio según Mateo, Evangelio según Lucas y Evangelio según Juan. Y si quieres tomarte más tiempo y dar el nombre completo, sería así. La buena noticia de Jesús según Marcos. La buena noticia de Jesús según Mateo. ¿Se dan cuenta? Son a veces palabras, alguien diría ya que misticosos, qué majaderitos con las palabras, pero no, es que las palabras encierran un significado. Y si lo tenemos claro, hermanos, ayuda un montón. Pero yo escucho todo el tiempo, ¿ah? Ayer mismo, lunes, participé en mi última Eucaristía y se leyó el Evangelio y el sacerdote oficiante en la homilía dice el Evangelio de Marcos. Y sacerdote preparadazo, ha estudiado en Italia, pero no se les gana la flojera. No es de Marcos, no es de Lucas, es según. Y ese cambio de a según es que le da todo el significado. No sé si me siguen, pero yo les digo, soy un maniático en eso, ¿no? Y cada vez que puedo, corrijo. O sea, si Marcos tiene un evangelio, entonces Marcos es la buena noticia. No, es que la buena noticia es Jesús y Marcos la cuenta. Entonces es el evangelio según Marcos, no es el evangelio de Marcos. En fin, creo que está claro. Esto sirve de repaso para nuestros hermanos con quienes hemos estado semana a semana durante todo el año pasado, pero también un concepto que compartimos con los hermanos que recién se suman, ¿no? Sobre esto, ¿está claro? A ver, avanzamos. Acá hay una reflexión sencilla, pero bien importante también, hermanos. Y es que si son cuatro evangelios, miren, yo mismo digo, es un solo evangelio, y acá digo cuatro evangelios, pero dense cuenta del detalle. El evangelio con mayúscula y los cuatro evangelios en minúscula.
¿Se dan cuenta cómo podemos distinguir? Entonces, es un evangelio E mayúscula. Son cuatro evangelios en minúscula. Y sobre esto, ¿qué decimos? Miren, al final la reflexión es interesante porque es, ¿para qué cuatro? Ay, ahora sí. ¿Por qué no uno solo? No es suficiente uno solo. Se me facilitaría la vida, ¿no? Me leo un solo evangelio y ya está todo. ¿Para qué tengo que leer cuatro? Y sobre eso un comentario, que es justamente esta diapositiva que compartimos. Decimos que en primer lugar Jesús no dejó nada escrito, ni mandó él mismo a sus discípulos a escribir sobre los incidentes de su vida. Y en eso estamos claros, ¿no? Jesús predicaba oralmente y a nadie le dijo escribe. Es a partir de la resurrección que se empezó a proclamar un solo evangelio, el acontecimiento Jesucristo. Ya lo hemos visto, primero como querigma, luego como catequesis y después como evangelio, ¿no? Y el resultado fue no uno, sino cuatro extensos documentos, y cada uno escrito de acuerdo a circunstancias particulares, en un tiempo y en un lugar determinados, dirigido a un auditorio específico, porque no es que uno y otro se dirijan al mismo público. Y finalmente decimos que cada uno fue escrito teniendo en cuenta las idiosincrasias y los problemas propios de sus destinatarios. O sea, el público al que se dirige Marcos es distinto al que se dirige Lucas o Mateo. El momento en que escribe Marcos es distinto al momento en que escribe Juan. Estamos con cuatro testimonios, con cuatro versiones, y son cuatro por esas razones. Pero debemos decir, hermanos, gracias a ti, Señor, que sean cuatro, porque se alimentan una con otra. Porque lo que leemos en un evangelio y no nos queda tan claro, se aclara en el otro. Cada uno desde una perspectiva, en un momento, con un público en mente, con unos destinatarios en la mente. Pero cada uno nos cuenta, al final, con una coincidencia tal que no hacen más que validar. Que si fuera uno, digo, ¿y qué tal capo, el genio que escribió esto? ¿Qué tal cerebro, cómo inventó, no? Pero cuatro testimonios que coinciden y que coinciden de esa manera es realmente una maravilla. Entonces, esto es lo que quería comentarles sobre por qué cuatro evangelios y no solo uno. No sé si sobre esto habría algún comentario, alguna inquietud. Les digo, todo esto se puede ampliar mucho más, pero estoy tratando de hacer una síntesis como para esta sesión de apertura del 2025, ¿no? Un repaso. A ver, avanzamos. ¿Qué podemos destacar de cada uno de ellos? Bien, en esta diapositiva he tomado figuritas, pero no son caprichosas, sino son las maneras en que desde el comienzo de nuestra iglesia se reconoce a cada uno de los evangelistas. A Marcos se le representa con la figura del león, a Mateo con la del hombre, a Lucas con la del toro y a Juan con la del águila. No sé si alguien se anima y nos cuenta, por ejemplo, Marcos, ¿por qué es asociado con la figura del león?
Esto no es de ahora, esto es desde la primera iglesia, del segundo siglo en adelante, estas relaciones ya estaban planteadas. Entonces les pregunto, ¿por qué asocian a Marcos con la figura del león? ¿O a Mateo con el hombre? ¿O a Lucas con el toro? ¿O a Juan con el águila? ¿Es algo caprichoso o tiene una explicación? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se anima? Tiene que ver, te doy una pista bien clarita, tiene que ver con cómo empieza cada uno, cada una de las versiones del Evangelio. Yo puedo Ah, intervenir. eh, Claro, ya, Pati, luego Graciano, ¿sí? Sí, sí, tienes razón. Se identificaban especialmente cómo comenzaban, ¿no? El Evangelio, ¿no? En el caso de Marcos, porque en el comienzo del Evangelio como que decía que había un rugido en el desierto. Por eso es que lo identificaron así como de leones, ¿no? o A sea, pesar que creo que no lo dice precisamente, ¿no? Lo dice no, con rugido en el desierto, ¿no? claro, empieza el Evangelio según Marcos, como dice Patti perfectamente bien, nos habla de una voz que clama en el desierto, Juan el Bautista en el desierto. Y en el desierto de esa época, hoy día, en esas tierras no hay ni un solo león más que en el zoológico, ¿no? Pero en esa época dicen que habían leones. Entonces, la figura de Marcos, por cómo empieza su evangelio, en el desierto, el león. Perfecto, Pati. Ujú. El Graciano, de... Mateo con el hombre, Gracias. sí, gracias, a ver. Gracias. Bueno, un buen ejercicio para nosotros. Yo solamente me acuerdo del de Juan, que lo relaciona con el águila porque se le considera al evangelio según Juan el más espiritual de todos, ¿no? Y además, Juan es un escritor muy pulcro, muy fino, que tiene una visión muy precisa de lo que nos quería transmitir, ¿no? Me parece que por eso se le relaciona con el águila, ¿no? Por ser el más espiritual. Claro, Gracias. perfecto. Y el águila es el animal que se tiene como el paradigma del vuelo alto. El águila mira desde arriba con un panorama enorme. Y ese es Juan, ¿no? Perfecto. Ahora Lucas con el toro. Recordemos cómo empieza el Evangelio según Lucas, Mm. Con lo de Zacarías, ¿no? con lo de Zacarías, Papá de Juan. Sí, que va a ser el por padre eso de se Juan relaciona. Bautista. Y Sí. Zacarías es un sacerdote que hace una ofrenda en el templo. Ahí está el toro, pues. Ujú. El becerro, el toro, el buey son animales de sacrificio. Como Lucas empieza su evangelio con esta escena de Zacarías en el templo, que el ángel se le presenta y queda mudo, y etcétera. Pero entonces, Lucas y el toro. Miren qué bonito, qué fácil. Y Mateo con el hombre, con el ser humano, no digo hombre o mujer, ¿no? Pero el ser humano, ¿por qué? Podría ser por su genealogía Exacto, Pati, de Jesús. Sí. exacto. El Evangelio según Mateo empieza, como otra vez bien dice Pati, con una genealogía de Jesús. ¿De quién viene Jesús? Su árbol genealógico, su padre, su abuelo, su bisabuelo, y hasta Abraham. Entonces se asocia al Evangelio según Mateo con el ser humano. Una relación bien fácil, pero recuerdo cuando hicimos la primera vez esa explicación, nos faltó un hermano que me preguntó por qué la asociación de esas figuras con estos autores
de evangelios en minúsculas, ¿no? Y por eso digo, mejor antes de que quede la duda, entramos de frente. Sí, Augusto, Manuel adelante. Pablo, Augusto está pidiendo la palabra. Sí, Sí, también hay cierta asociación con los cuatro seres vivientes que se mencionan en el Apocalipsis, ¿no? claro, Al menos son parecidos, tienen los mismos, digamos, el león, el que tenía cara de hombre, el que tenía, que era como un ave, como un águila y el becerro. exacto, excelente, excelente. Sí, sí. Ahora, ¿qué podemos destacar en cada uno de estos evangelios? Entonces, realmente bien difícil es resumir, pero como estamos en un repaso, yo digo, vale la pena hacer esfuerzos, aunque sabiendo que cuando resumes se deja de lado mucho importante, pero es un buen ejercicio. Y entonces, a ver, ¿qué cosa rescato yo del Evangelio según Marcos? Y se los comparto allí. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús? Tremendo tema en el cual se distingue Marcos. ¿En qué podemos destacar en la versión del Evangelio según Mateo? Y escogí, les digo, un cargo aunque hayan otras ideas, se respeta, pero escogí el Sermón de la Montaña. Maravilloso texto, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo, recuerden, en el cual Jesús, empezando por las bienaventuranzas, que es la primera parte del capítulo 5, se sigue adelante el 6 y el 7, en un solo sermón, Mateo recoge todo lo que podemos conocer como la ética de Jesús, cómo vivir de acuerdo a lo que Jesús nos enseña. Luego tenemos a Lucas. ¿Qué podríamos rescatar de Lucas? Y tiene tantas cosas hermosas, pero me permití rescatar las parábolas de la misericordia, tan importantes que el Evangelio según Lucas va a ser conocido como el Evangelio del amor, el Evangelio de la misericordia. Y finalmente, ¿qué podemos destacar en el Evangelio según Juan? Uf, Juan es una maravilla, y lo estudiamos en la última parte del año 2024, incluso sus cartas, pero me permití escoger algo por ser puntual. Y pongo que Juan lo que nos transmite como central absoluto es que Jesús es Dios. Y aquí, aunque le saquen conejos al cerebro de algunos chucaques, ¿no? No, que Jesús, ¿cómo va a ser Dios? Hermano, eso es lo que nosotros creemos. Y si no, vayamos a la vereda del frente y nos sumamos al ejército de testigos de Jehová, felices de recibirnos ellos. Ellos van a estar de acuerdo contigo si tú dices, no, Jesús es un ser maravilloso, lindo, pero no es Dios. Muchos los testigos dicen, hermanito, ven, estás conmigo. Nosotros los cristianos católicos y los cristianos no católicos también compartimos esto que está manifiesto exactamente con fuerza y claridad en el Evangelio según Juan. Entonces son cuatro ideas, como les digo, a riesgo de que es muy poco, pero por tratar de transmitir cómo estos cuatro evangelios que hablan de Jesús, porque los cuatro tienen la misma finalidad, la misma razón de ser. Los cuatro dan testimonio de Jesús, pero cómo puntualiza uno y el otro y cómo se complementan. Eso es lo que quería transmitirles con una forma más, como que más clara. Augusto, puedes activar tu micrófono. Y algo que había faltado también es la nueva era. La nueva era
también niega que Jesucristo es Dios y lo ponen como un maestro, como una especie de gurú, ¿no? Pero ese es aún peor que, digamos, que si quiere el estatus que le dan los testigos de Jehová, ¿no? Que ellos creen que es el ángel Miguel, en fin. Pero la nueva era es ya, digamos, la mundanización total del mensaje, ¿no? Ujú. Gracias, Augusto. Muchas gracias. Entonces, ¿qué podemos destacar de cada uno? Aquí algunas ideas. Y les digo, uno escribe esto con cargo a despertar olas de opiniones y críticas, porque hay muchas otras cosas. Pero por darles una idea, una pista, del sentido de refiriéndose los cuatro al mismo acontecimiento que es Jesús, Dios encarnado, pero cómo puntualizan cosas que los hace tan particulares al uno del otro. Porque si alguno de ustedes me dice, hermano, oye, qué lindo el sermón de la montaña, ¿dónde lo puedo leer? A esas alturas digo cocacho, ¿no? En Mateo y nada más que en Mateo. Las parábolas de la misericordia, ¿dónde las puedo leer? Sé que están en el Nuevo Testamento, pero ¿dónde? En Lucas. La claridad con la que Marcos explica lo que implica ser discípulo de Jesús es de Marcos. Y la fuerza con que Juan nos dice de manera absoluta, Jesús es Dios, es de Juan. Entonces, los cuatro hablan de nuestro Señor, pero se complementan. Y nosotros deberíamos, a estas alturas y el esfuerzo que hemos hecho de más de un mes, es distinguir, ¿no? Distinguir un evangelio del otro. Aunque hay partes que se parecen, pero a la vez tiene cada uno su particularidad. Sobre esto, Katia, no sé si alguien quiere intervenir o pasamos. Miren, en el mismo sentido de lo anterior, les propongo una perla de cada evangelio. Hay muchas otras frases, lindísimas, pero tenía que escoger, digo, a ver, una, si me ocurrió, ¿no? Una de cada evangelio. Y de Marcos, ¿cuál recojo? En el capítulo 16, es el último capítulo del Evangelio según Marcos, versículo 15. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda la creación. Miren, decíamos que Marcos nos explica lo que implica seguir a Jesús. Y aquí esto se condice, porque seguir a Jesús significa, en primer lugar, dar testimonio de Él. Entonces, ¿qué nos toca? Y hermanos, esto no es solamente una frase bonita, es un compromiso para todos nosotros. ¿Qué nos toca? A nosotros hoy, siglo XXI, ir por el mundo y proclamar la buena noticia. Y si me quedo callado, ¿estoy cumpliendo o no? Si me arrocho, si me da vergüenza, si digo yo no sé hablar, si digo no, no quiero pasar por cucufata, ahí está el tema, ¿no? Miren, una perla del Evangelio según Mateo, de quien dijimos tiene lo maravilloso y particular que es el Sermón de la Montaña. Y acá tomo del capítulo 5 versículo 8 una de las bienaventuranzas, que es como empieza el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No sé, les digo, me parece una frase bellísima, de una profundidad, de una sensibilidad, de una tremenda espiritualidad. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Luego del Evangelio según
Lucas, que decíamos el Evangelio de la Misericordia, tomo del capítulo 15, el versículo 24, que tiene que ver con el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Y dice, este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. Qué cosa, ¿no? Y eso se aplica a nosotros mismos y a algunos hermanos nuestros, a quienes con nuestra palabra, con nuestro ejemplo, podemos traer al terreno cristiano. Y de él también se podrá decir, como de nosotros se podrá decir, este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. Ese es Lucas. Hermanos, esa frase, búsquela con lupa, no está en ningún evangelio, salvo en Lucas. Pero eso es Jesús, absolutamente. Y vamos a Juan. Mire, y en Juan, ¿para qué ir más lejos? El capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo empieza el evangelio según Juan? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Si nos quedaba duda, oye, Jesús es el Hijo de Dios, pero no estoy seguro si es Dios, no entiendo. Bueno, entenderlo es muy difícil, pero miren esa afirmación con la que Juan inicia su testimonio de la buena noticia de Jesús. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Jesús es Dios. Esas son las perlitas que quería compartirles y les doy la palabra nuevamente, ¿no? Les digo, si ustedes tienen su Biblia a la mano, van a encontrar muchas otras frases de cada uno de los cuatro evangelios en ese sentido. Y cuando uno escoge, siempre corre el riesgo de dejar cosas hermosas, pero había que tomar el riesgo, sobre todo con fines de explicar el mensaje que quiero transmitirles. Cuatro evangelios, no uno solo, cómo se complementan, cómo todos hablan de Jesús, pero tienen sus particularidades, cómo es necesario a esas alturas para nosotros que aprendamos a distinguir un evangelio de otro. Yo les digo, si hacemos como un ejercicio, si hacemos que me leen a ciegas cualquier parte de cualquier evangelio, yo misma me puedo equivocar en no reconocer si es un evangelio u otro. Pero hay temas que sí claramente son uno o el otro, ¿no? O sea, hay un mar de temas comunes, pero hay pequeñas perlas que justamente están en la línea particular de cada evangelista. Manuel Pablo, hay una pregunta en el chat. Sí, Dice, ¿cuál es la definición de alguien limpio de corazón? mm, qué linda pregunta. De repente da pie para que alguien nos ayude. Linda, linda la pregunta. ¿Quién es limpio de corazón? ¿Quién se limpia? ¿Quién tiene el El que, corazón limpio? Graciano. el que sigue las enseñanzas de Cristo lo más cerca posible a lo que él enseñó, ¿no? Bien, sigue las enseñanzas de Jesús. Si tienes el corazón limpio, está limpio de vicios, la- limpio de soberbia, limpio de egoísmo, limpio de avaricia. Está Guillermo, adelante Guillermo. Sí.
Guillermo también, quiero decir. Guillermo, adelante. Gracias. Eh, el limpio de corazón es aquel que tiene el corazón lleno del amor de Dios y convencido que lo único que debe hacer es derramar ese amor de Dios sobre su prójimo. Miren qué lindas palabras. Bien dicho, ¿no? Limpio de corazón, dice Guillermo, es el que tiene el corazón lleno del amor de Dios. Y si tu corazón está lleno de ese amor, no te queda más que compartirlo, derramar. Qué lindo. ¿Alguien ¿Alguien más más? que termine? Sí. Hoy día está en silencio. Miren, vamos terminando. Y en esa diapositiva les comparto unas palabras que pueden parecer medias rebuscadas, pero no. Hay que acostumbrarnos a este lenguaje. El papel hermenéutico de la resurrección. El término hermenéutico, búsquenlo en su diccionario. Es una palabra clave en nuestra fe. ¿Quién se anima? ¿Quién busca rapidito el significado de la palabra hermenéutica? Ahí con su Google. ¿Quién lo tiene? Manuel Pablo dice interpretación de los textos, originalmente los sagrados. Ujú. Gracias, Estudio, ok. gracias. Entonces, el papel hermenéutico de la resurrección quiere decir que la resurrección de nuestro Señor nos explica. ¿Qué nos explica? El sentido de su vida. ¿Se dan cuenta? Porque si no queda como un poco misterio. Oye, finalmente, ¿qué vino a hacer Jesús? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué se dedicó con su propio cuerpo al sacrificio de la cruz? Entonces, es la resurrección la que va a darnos un significado para ello. Y es lo que decimos. Miren, tú misma, Luisa, puedes leer, por favor, la primera viñeta. De no haber sido por la resurrección de Jesús y la fe que la constatación de ese acontecimiento suscitó en los discípulos, no habría querigma ni evangelios. Exacto, gracias. Entonces, ¿qué interpreta la vida de Jesús? ¿Y qué es lo que nos da a nosotros los cristianos la seguridad de nuestra fe? Es la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús nos explica todo, pero no solo a nosotros. Sucedió con los apóstoles, porque a los apóstoles también les quitó el velo que les cubría los ojos y la vieron por fin, ¿no? Y viene la segunda viñeta que pongo en letras cursivas, tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Miren qué tal frase de absoluta fuerza, hermanos. Si Jesús no resucitó, vana, vacía, inútil es nuestra fe. Miren el papel de la resurrección. Miren el valor absoluto, enorme de la resurrección de Jesús. No es solamente un hombre lindísimo que predicó el amor hasta el extremo de dar su vida. No, con su resurrección, él valida todo, explica todo, y le da sentido a todo y confirma que él es Dios mismo, es Dios encarnado. En esa figura que
para nosotros es más fácil asimilar como hijo de Dios. Ok, se acepta, ¿no? Pero se queda cortita. ¿Jesús es hijo de Dios? Sí. ¿Jesús es el Mesías? Sí. ¿Jesús es el Salvador? Sí. Pero ¿qué más? Jesús es Dios. Es Dios encarnado. Y por eso decimos de María la Theotokos, la madre de Dios. No decimos madre del Hijo de Dios. No, María y Dios tuvieron un hijo. No decimos eso, decimos la madre de Dios, porque Jesús es Dios. En fin. Y añadimos en la tercera viñetita, a partir de la fe suscitada por la resurrección, se reflexionó, se comprendió y se interpretó la vida de Jesús. ¿Ok? Entonces, miren, acá viene una pregunta que hizo Gracián al comienzo, si recuerdan. La vamos a profundizar un poquito. Decimos Jesús en su relación con los discípulos. Durante su vida pública, Jesús predicó el reinado de Dios. Justamente en el Evangelio de hoy, los que han ido a misa de hoy lo deben tener presentito, ¿no? Nos recuerdan cómo Marcos escribe y dice, pone en boca de Jesús, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. El reinado de Dios está cerca. Quiero entrar en él, entonces conviértete y cree. Ese es el trabajo de Jesús en su vida pública, predicar el reinado de Dios, el reinado del amor, de la solidaridad. Pero añadimos una segunda viñeta, dice, después de su resurrección, ya quien se encarga de hablar son los discípulos. Y los discípulos predican a Jesús. ¿Se dan cuenta cómo entonces hay como que hay dos elementos que al final suman? Pero uno es Jesús hablando del reinado de Dios y otros son los discípulos hablando de Jesús. Y por eso decíamos, y Graciela nos notó muy bien al comienzo de la reunión, hay una tradición de Jesús y otra tradición que es acerca de Jesús. En ese sentido es. Jesús habla del reino de Dios y la tradición posterior habla de Jesús mismo. Entonces la tradición de Jesús se centraba en su manera novedosa de entender a Dios y su reinado, a lo y a la ley. Por eso pedía la conversión de todo. La tradición acerca de Jesús se centraba en el querigma. Repito, el querigma, ese que ha muerto en la cruz, ha resucitado. Bueno, algunas ideas más, terminando. El origen de los primeros cristianos. Eso es muy sencillo, pero súper importante, hermanos. Los primeros cristianos eran conocidos más que como cristianos, como nazarenos. No eran vistos como una secta judía, no eran vistos diferentes de los judíos, no eran judíos que seguían al nazareno, a Jesús de Nazaret. Y por eso entonces estos primeros cristianos son conocidos como nazarenos. Ahora, encontramos que hay muchos entre los primeros cristianos que son judíos de origen, pero también y cada vez más hay paganos de origen. Entonces, vamos a tener entre los primeros cristianos personas que originalmente han sido judíos y que se convierten, y otros que son paganos
que se convierten. Y esto va a originar temas muy lindos, como por ejemplo la necesidad de que el pagano que quiere seguir a Jesús tenga que circuncidarse, es decir, convertirse en judío primero. Y Pablo se va a encargar, como vamos a ver en el año 2025, que vamos a estudiar sus cartas, y Pablo se va a encargar de decir, no, el pagano que quiere seguir a Jesús no tiene que convertirse al judaísmo primero. Que venga, bienvenido, directamente. Lo vamos a ver. No, pero esta distinción es siempre interesante de tener en cuenta. Incluso en este año que vamos a empezar a ver las cartas apostólicas y las cartas de Pablo, vamos a ver cómo se dirigen a unos u a otros. En el caso de los evangelios, hemos hablado de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y podemos también ver, o sea, Mateo, por ejemplo. Mateo dirige el 99% de su esfuerzo a judíos de origen, cristianos que son de origen judío. Ese es Mateo. Lucas, Lucas 99% de su esfuerzo lo dirige a seguidores de Jesús de origen pagano. Miren cómo sirve entonces el tener ese esquema claro. Bueno, aquí, de manera muy sencilla, explicar que, como ya dijimos, Jesús enseña oralmente y luego esto se pone por escrito. Pero luego, durante el tiempo de Jesús, nadie está con una libretita al lado, en la mano, tomando nota de lo que Jesús dice. Todo se recibe y se transmite oralmente. Y décadas después de la muerte de Jesús, es que la tradición oral se fija por escrito. Jesús muere en el año 30, más o menos. Y el primer evangelio es el evangelio según Marcos, escrito en el año 70. El último, el de Juan, en el año 100. Entonces, desde la pasión, muerte y resurrección de Jesús, año 30, pasan 40 años para que dé se escriba y se dé a conocer el evangelio según Marcos. Y hasta 70 años para que conozcamos el evangelio según Juan. Y eso es lo que explicamos acá. Bueno, y terminamos con un pequeño mapita que siempre es una referencia. Ya muchos de ustedes lo conocen, para los nuevos va sobre todo. Es la tierra de Jesús, lo que llamamos la tierra de Israel, que tiene tres regiones: la del norte Judea, la del centro Samaria y la del sur Judea. En la del norte está Nazaret, de donde era María, la madre de Jesús, donde Jesús vive su infancia. Está el lago de Tiberíades o mar de Galilea, y la parte norte del lago, donde está la flecha, ahí estaba Cafarnaúm, que es la ciudad de Pedro y Andrés, Santiago y Juan, y donde Jesús va a vivir buena parte de su vida pública. Cafarnaúm, ¿no? Acá ¿dónde está la flechita acá? La parte norte del lago. Y luego, en la parte sur, está Judea, encontramos a Jerusalén, a Belén, en fin. Pero acá pongo una glosa también, como para aclarar duda, y es cómo se llamaba el país de Jesús. Y miren, yo me aburro y hasta me irrito, pero es que se ve un error tan generalizado. Y me dicen, el país de Jesús se llama Palestina. Eso es una barbaridad total. Miren,
Ese territorio, cuando llega el padre Abraham, se llamaba Canaán, que es este nombre que está en la primera muñequita de la izquierda, Canaán. Ese es el nombre de esta tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta la conquista de la tierra de Canaán por las 12 tribus de Israel. Y esto es con Josué, ya muerto Moisés, cruzan el río Jordán, dan la vuelta por atrás, ¿no? 40 años en el desierto, cruzan el río, por casa de Jericó, la primera, la primera ciudad cananea con la que se encuentran los israelitas. Y de ahí viene la conquista de toda la tierra de Canaán, el reparto, el reparto de toda la tierra entre las 12 tribus en este territorio que pasa a llamarse Israel. Y Palestina, que es el nombre que reconocemos hasta el día de hoy, es una creación de los romanos del siglo segundo, hermanos. El siglo segundo después de Cristo, ¿no? Después de Cristo hay una primera rebelión de los judíos que origina la destrucción del templo de Jerusalén. Eso sucede por ahí por el año 70. Pero por el año 130 después de Cristo, se produce una segunda rebelión judía mucho más fuerte que la anterior incluso. Y los romanos dicen, qué pueblo tan obstinado y terco, cómo los castigamos para que aprendan, que dejen su rebeldía? Y entonces, además de muchos sacrificios humanos, además deciden cambiarle de nombre al país. Pero esto ocurre 100 años después de la pasión de Jesús. 100 años después, entonces no se podía llamar Palestina en tiempo de Jesús. Si ese cambio de nombre se produce 100 años después de la pasión y muerte de Jesús. Entonces los romanos le ponen Palestina y no es una casualidad porque suena bonito. El nombre Palestina obedece, si se dan cuenta, ¿quiénes eran los enemigos históricos del pueblo de Israel? Eran los filisteos. ¿Recuerdan, por ejemplo, Sansón, que se mechaba contra los filisteos? David y Goliat. Goliat, tremendo guerrero filisteo, eran los enemigos de siempre. Y Roma sabía esto. Entonces, cuando quieren castigar a esta tierra rebelde y cabezadura, dicen, pongámosle no tierra de Israel, sino tierra de los filisteos. Tierra de los filisteos, Filistina, Palestina. Y así, mis queridos hermanos, se crea el nombre Palestina. Parece que no supiéramos, no sé, pasan los siglos y decimos Palestina en tiempos de Jesús. Dicen algunos en las Biblias, incluso los invito a ver su Biblia de Jerusalén, la Biblia ya no, ya, la Iglesia Católica. Al final hay mapas, miren el mapa, Palestina en tiempo de Jesús. Y yo digo, Palestina en tiempo de Jesús no existía. Es como decir, el Perú en tiempo de Manco Cápac. No existía el Perú en tiempo de Manco Cápac. Era el Tahuantinsuyo que nacía. Entonces, hay que situarnos en la historia, ¿no? El país de Jesús, la tierra de Jesús, es Israel, que antes se llamó Canaán y que después se llamaría Palestina. Bueno, hermanos, eso es todo el material que había preparado para el día de hoy. Como saben ustedes, pero les comento los nuevos, así no son nuestras sesiones.
Nuestras sesiones son de leer la Biblia y la leemos y vamos comentando y compartiendo. Pero de cuando en cuando es bueno así una presentación más tipo académico, ¿no? Y con Katia les decía, y con Pati dijimos a ver algo para reiniciar el año después de unas largas vacaciones y que nos enganche y que nos sirva de refuerzo en general. No, esa ha sido la intención. No sé si habría, Katia, alguien que quiera compartir más, alguna duda, alguna impresión. Creo que ahí está Graciano, adelante, puede activar su micro. Gracias, disculpen por la impertinencia, de repente ya terminando, pero tengo una duda acerca de la primera diapositiva, si no me equivoco, donde se separa en tres épocas, ¿no? El Antiguo Testamento, el acontecimiento de Jesús y luego el Nuevo Testamento, ¿no? Y No, según no era así, había una diapositiva donde tenías tres etapas, Manuel Pablo. La segunda, que era referida a Jesús, es el Nuevo tú Testamento, mencionas, ya. La otra era el claro. magisterio. La La segunda, que segunda era, es el Nuevo Testamento, pues. El Nuevo Testamento recoge el acontecimiento de Jesús. ya. Y mencionaste también que empezaba con el bautismo de Jesús, ¿no? No, no, mejor No, mira, no, no. felizmente Graciano que queda grabada la sesión y te Ya. invito a volverla a ver. De repente, sí, de verdad con todo cariño, porque de repente has estado recién entrando, se te ha pasado. Pero ahí creo que está claro, y si no, me reiteran y lo vuelvo a explicar. Pero ahí está. Ok, gracias. Lo Las voy a tres tener. etapas, las tres etapas son Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la Iglesia. Ya. Pero, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y el magisterio de la Iglesia, ¿no? ajá, ya. Ok, gracias. Gracias, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Antes de concluir, les quería pedir, por favor, si podrían prender su cámara, voy a tomar una foto porque es la foto del inicio de sesión del año para después poder compartirlo. ¿Sí? A la voz de tres, sonríen. Yo les tomo la foto, ¿sí? A ver, que prendan las cámaras, por favor, ya. Ok, muchísimas gracias. A ver, Guillermo, Cari, si me podrían prender la cámara, Lili. Cuento hasta tres, si no, respeto, que ya no pueden. A ver, Mi cámara está encendida desde el comienzo. no, estás en oscuridad total. No te vemos, pero ya no importa. No pasa ¿Listo? nada. A la voz de tres, hacemos una sonrisa y ya. Una, dos, ahora sí, Guillermo. Una, dos y tres. ¡Chis! Eso es, gracias.